Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta mentoría, cómo las heridas de la infancia no resueltas afectan en tu relación, en tus negocios y también en tu dinero. Seguramente eres de las personas que está buscando información, que quiere resolver ciertas circunstancias, que no sabe realmente del por qué están en su vida, que está repitiendo constantemente ciertos ciclos o que de pronto ya se cansaron de la misma pobreza, de la misma carencia, de las mismas relaciones, que de pronto han tenido desastres y no saben realmente cómo resolverlos. Así que para todos ustedes que están aquí, déjenme decirles que todo tiene una base, tiene un principio, ¿bien? Todo tiene una raíz. Con el objetivo de aportarles este conocimiento es para que ustedes puedan comenzar a indagar a través de qué significan las heridas de la infancia, cómo esto nos puede condicionar, de qué forma nosotros las podemos utilizar y cómo las podemos transformar. El día de hoy me voy a enfocar en que tú puedas tener esta conciencia de cómo esto afecta en tu relación, en tu negocio, en tu dinero, ¿de acuerdo? Así que muy atentos, por favor. Quiero que tomen apuntes como tal de esta clase, ¿verdad? Así que vamos a arrancar. Primero, debemos comprender de dónde vienen como tal estas heridas. Bien, nuestros ancestros tuvieron experiencias, vivencias, episodios, y estos episodios se quedaron guardados como información. Esta información, bien, entregan como tal a los bisabuelos y aquí como tal arrancan las heridas, ¿no es cierto? Las famosas heridas de la infancia. Entonces, estas heridas de la infancia se generan como una oportunidad para ellos, obviamente, bien, de que puedan comenzar a expandir como tal su vida. Entonces, hay dos lados de estas heridas. La una, que están hechas para expandirte, pero el condicionamiento humano, ¿no es cierto? El condicionamiento mental, los paradigmas y todo lo que la sociedad nos ha inculcado, nos ha hecho creer que básicamente nosotros estamos condenados a no crecer. Y es como que te vas acomodando a la carencia, a la pobreza, a la mediocridad, a la misma situación de siempre, inclusive llegando a tal punto de generar como tal una dependencia hacia una persona porque consideras que pues no existe ninguna otra mujer, ningún otro hombre. Bien, entonces te enfrascas como tal en esa relación. Ahora, estos bisabuelos, al experimentar cosas, ellos decidieron como no topar, se guardaron ciertos secretos, como por ejemplo abusos, como por ejemplo cárceles, excluidos, como por ejemplo estafas. Son este tipo de episodios que parten como tal desde ahí. Entonces, todo secreto requiere ser revelado. Si es que ellos decidieron callarlo, pues sus próximas generaciones sí o sí van a tener que resolverlos, es decir, van a tener que experimentar esas mismas circunstancias y van a tener que resolverlos. Es por eso que muchas veces sientes culpa, pero no sabes por qué, y muchas veces por más que intentas trabajar, caes en más deudas, existen como tal comportamientos irracionales, que eso tiene que ver con programaciones inconscientes del colectivo, es decir, del colectivo sistémico, de tu árbol generacional, ¿de acuerdo? Ahora, estas heridas, tus padres como tal tuvieron vivencias con sus padres, ¿no es cierto? Entonces, estas heridas, obviamente, por proteger como tal, ¿no es cierto?, a sus hijos, es decir, a tus abuelos, no les dijeron mucha información, les dijeron algo, pero al final del día, bien, lo que hicieron fue como entregar un poco más de información, bien, pero igual siguieron ocultando como tal ciertas cosas. Esta generación de los abuelos se llama la generación de la inconsciencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esta inconsciencia entrega como tal cierta información, ¿verdad? Y obviamente lo que no se resolvió se traspasa a tu madre y a tu padre. Bien. Entonces tu madre y tu padre tienen la responsabilidad de poder utilizar esta información, de comenzar a indagar, de comenzar a descubrir para poder trascender y darte a ti todos los recursos, pero resulta que no lo hicieron y naces tú. El buscador del árbol, la oveja negra, el que cuestiona todo, el que realmente va en contra inclusive de los paradigmas, conceptos, etcétera, de sus familias, ¿no es cierto? Obviamente son los más criticados, son los más juzgados, son los más etiquetados, los excluidos, etcétera. Bien, tranquilo y tranquila porque estás en una comunidad de seres infinitos y aquí aceptamos ovejas negras porque realmente quiero que las ovejas negras se sientan súper orgullosos de serlo. ¿Por qué? Obviamente traes una carga muy fuerte, bien, una carga energética muy fuerte, con muchísimas cosas que está en tu espalda, con muchísimas cosas que está como tal en tu vida en las cuales debes resolver sí o sí. Y si estás aquí es porque definitivamente ya llegaste al colapso. Ya no aguantas más, quieres descubrir más, quieres realmente, o sea, es como un llamado de tu alma hacia el orden, ¿no es cierto? Porque eso significa Dios, cambiar del caos al orden constantemente. Entonces, el objetivo es trabajar como tal en ti. Y eso es lo que quiero despertar el día de hoy contigo a través de el descubrimiento de estas heridas y cómo estas afectan en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú sanas, liberas básicamente hacia arriba y abres un nuevo camino a tus próximas generaciones, a tus hijos, a tu descendencia.
Yo sé que de pronto eres un padre y que no quiere que sus hijos pasen por la misma situación. Déjame decirte que si no ha resuelto, ya de por sí ellos ya traen códigos. ¿Por qué? Porque entre los 0 hasta los 7 años, todo eso se forma el 90% de tu sistema de creencias. Bien, todos los códigos familiares ya los traen. Entonces, ¿qué es lo más funcional? Enojarse o entristecerse por esa situación, no. Es mostrarles que existe un camino de sanación, un camino donde ellos pueden entrar a un orden divino, bien, para que puedan expandirse y no pasen exactamente por esas mismas penurias, ¿de acuerdo? Pero eso va a depender de ti. Bien, de tu disposición de realmente resolver las cosas, de realmente hacer de tu vida algo diferente, de no seguir la misma línea, de no seguir los mismos patrones, lealtades, etcétera. Entonces vamos a ver de qué trae todo esto. Bien, vamos a hablar de la primera herida, que es la herida de abandono. Esta herida se crea cuando el niño siente esta falta de amor, de cuidado, de protección, de atención. Bien, entonces, ¿qué pasa? Comienza a construirse un vacío, una carencia interna con un miedo profundo a estar solo y por ende se va a manifestar esta herida con una dependencia emocional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene miedo a que les vuelvan a abandonar, a experimentar exactamente lo mismo que ya les ocurrió como tal en la infancia. Bien, entonces, estas personas con esta herida necesitan que otras personas se hagan cargo de ellas. Son las típicas personas que esperan que los demás resuelvan sus cosas. Bien, una persona con esta herida intenta llenar su vacío con otras personas, con su trabajo, con su dinero. Bien, y si es que quiere crear vínculos en su vida, los va a hacer a partir de una necesidad, de un vacío, de una carencia, y no va a ser lo más funcional, porque tú atraes lo que eres, lo que vibras. Y si estás vibrando en carencia, pues definitivamente vas a atraer personas que no te van a aportar. Bien. Ahora, ¿cómo esto puede afectar en las relaciones, negocios, dinero? En las relaciones, cualquier comentario que te hagan, consejo, feedback, bien, que tengan y que tenga que ver con tu comportamiento, estas personas lo toman como un juzgamiento y comienzan a explotar, comienzan a defenderse, ¿verdad? Porque los toman como un juicio, se lo toman personal, piensan que esos argumentos es porque no los quieren o les están haciendo daño, lo que sea. Bien, entonces también cuando se sienten, por ejemplo, incomprendidos, estas personas se aíslan o la típica, la ley del hielo. Cuando tú preguntas, ¿qué te pasa? No me pasa nada, háblale a la mano, algo así más o menos, ¿de acuerdo? Eso es un comportamiento cotidiano y obviamente eso trae conflictos en las relaciones y rupturas. En la parte de negocios, tienden a abandonar proyectos. Son las típicas que inician algo y no los culminan. Bien, abandonan proyectos, trabajos, clientes. ¿Por qué? Porque tienen miedo a fallar o tienen miedo a ser rechazados como tal, ¿no es cierto? Porque eso les genera una sensación muy profunda de abandono. Bien, de que no son valiosos, de que no son suficientes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estas personas no hacen nuevos negocios o nuevas innovaciones por la gran responsabilidad que esto conlleva. Es decir, son muy poco tolerantes al compromiso y a las grandes responsabilidades, porque no se sienten merecedores de éxito y piensan que no lo van a lograr nunca. Y en el tema del dinero, por ejemplo, estas personas huyen de responsabilidades y con frecuencia tienen muchísimo miedo al dinero. Son las típicas personas que dicen, no, no, yo no quiero mucho dinero porque eso tiene muchísima responsabilidad e inconscientemente comienzan a rechazar el dinero en su vida. Bien, entonces si esta herida como tal consideras que está en ti, ya te estás dando cuenta del por qué el dinero no está llegando como tú quisieras. Y obviamente constantemente sufren así a fin de mes. ¿Por qué? Porque ya son adictas básicamente a ese tipo de emoción, a frustrarse, estresarse, angustiarse. Por eso todos los fines de mes son exactamente iguales. Bien, y después de eso atribuyen que la vida es demasiado difícil y que conseguir dinero es demasiado complicadísimo, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar de la herida del rechazo. Esto pasa cuando nuestros padres o nuestros cuidadores, los encargados, bien, de enseñarnos a dar y recibir amor, comienzan a fallar. Crecemos con la sensación de no ser suficientemente válidos, ¿bien? Comenzamos a sentir esta falta de aceptación y ahí es cuando se construye este poco amor propio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se manifiesta esta herida? Falta de autoestima, miedo a ser juzgado, criticado, te sientes demasiado inseguro, ¿bien? En la etapa de adulto esto va a limitar, te va a limitar a ti porque vas a sentir esto de que jamás hagas lo que hagas, vas a ser suficiente para la vida, el trabajo, los estudios o incluso el amor. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas van a preferir estar solos o aislados, ¿de acuerdo? Entonces, necesitan también el reconocimiento de otros, como por ejemplo una aprobación externa también. Tienen exceso de perfeccionismo, necesidad de ser mejores para ser aceptados. Son los típicos que se ponen un montón de actividades con el objetivo de ser validados a través de lo que hacen, más no de lo que son, porque no tienen ni idea de quiénes son. Bien, otra de las cosas también de esta herida del rechazo en las relaciones es que van a aguantar situaciones difíciles, agresiones físicas, psicológicas, emocionales,
¿Por qué? Porque tienen mucho miedo a quedarse solos, ya que existe una dependencia emocional muy fuerte. Buscan constantemente la aprobación, el apoyo, la valoración de su pareja para avanzar en la vida. Si no tienen eso, no avanzan. Si no tienen la aprobación de su familia, no avanzan. Son los típicos que se quejan. Es que mi familia no me apoya, mi pareja no me apoya, nadie le apoya. Bien. En la parte de negocios, tienen mucha dificultad para asumir estos riesgos en negocios y obviamente temor al fracaso financiero. No cobran lo que realmente es porque para que el cliente no se vaya, ¿no es cierto? Entonces también tienen mucho miedo a pedir dinero en el cierre de una venta y no se ocupan en desarrollar ellos mismos la independencia financiera, sino que buscan que otras personas se encarguen de ellos. Bien. ¿Qué pasa con herida de la humillación? Es cuando el niño siente que uno o ambos padres se avergonzaron de él. Bien, estos mensajes que les llegaban donde los comparaban con otros niños, con sus primos, con sus familiares, entonces ellos recibían críticas de forma verbal o también mediante gestos. Esto va condicionando obviamente a esta personita, ¿no es cierto? Y dicen que las cosas, y obviamente los padres lo único que hacían era enfocarse en las cosas que hacían mal, más no en las cosas que sí hacían bien. Esto generó obviamente un dolor muy profundo, generó como tal una herida, una fisura muy grande, ¿no es cierto? O comúnmente llamado trauma, ¿bien? Entonces, en muchas ocasiones, estos padres lo hacían públicamente. ¿Cómo se manifiesta? Vergüenza constante, miedo a la exposición, a mostrarse, a realmente mostrar lo que son, porque no tienen ni idea tampoco lo que son, porque eso fue reprimido, ¿no es cierto? Sino que prefieren como tal simplemente quedarse y acomodarse en lo que puedan hacer, donde no se expongan demasiado y donde nadie tenga esa posibilidad inclusive de poderles decir algo porque eso les genera una sensación de humillación, de vergüenza, ¿verdad? Entonces, ellos buscan esta humillación de manera inconsciente, ¿bien? Es decir, antes que les castiguen los demás, ellos se castigan a sí mismos, diciéndose que no sirven, que son gordos, que son esto, que odian su vida, que odian todo. Cada vez que fracasan, pues inmediatamente se culpan, son súper duros consigo mismos, ¿bien? Entonces, si alguien a su alrededor no es feliz, se van culpando. Son las personas que tienen miedo a la opinión, a los juicios de los demás, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo amplifica esto las relaciones, negocios y dinero? En relaciones, estas personas aprendieron que no tienen derecho a decir cosas porque pueden perjudicar como tal a los demás. Incluso llegan a justificarlos a otras personas a pesar de que ellos estén mal, ¿de acuerdo? Entonces no reconocen, por ejemplo, tampoco su sensualidad ni tampoco su amor. Es decir, va a rechazar los impulsos que estén vinculados a todos los sentidos porque sienten vergüenza. Son los típicos que en una relación sexual prefieren apagar la luz, no quieren las nalgadas, o sea, es básicamente 50 sombras de Grey, no gracias, ¿cierto? Porque es un tabú para mí y porque eso no es para mí, porque eso me da vergüenza. En la parte de negocios, bien, son las típicas personas que trabajan y a veces sin sueldo o por muy poco, se conforman con muy poco, bien, no quieren mostrarse, bien, y déjame decirte algo, si no te conocen, nadie te va a comprar. Sí o sí, es importante mostrarse, mostrar tu producto, mostrar tu servicio, mostrarte tú como una marca de inspiración. La parte del dinero van a traer con más frecuencia situaciones difíciles, extremas, donde pueden encontrarse a veces en serios aprietos económicos. Van a ser estafados o simplemente van a ser malas inversiones, es decir, se van a boicotear constantemente. Bien. Entonces, cuando estas personas tienen dinero, en lugar en sí de alegrarse, en lugar de que el dinero les dé libertad, realmente sienten que les encarcela. Bien, imagínense. Y por eso obviamente rechazan el dinero en su vida. La herida de la injusticia se da cuando el niño ha tenido unos padres demasiado fríos, autoritarios, críticos, duros, exigentes, intolerantes en el proceso de crianza y también en crecimiento. Entonces, ellos buscaban que sus hijos sean perfectos y que no se equivoquen nunca. Bien, ¿qué es lo que hace un padre cuando está en inconsciencia? Dice, como yo me equivoqué demasiado, yo no quiero que mi hijo no se equivoque nada. Algo así más o menos, pero no se está dando cuenta que está condicionando a su hijo, no le está dejando ser libre, no le está dejando expresarse. Todos nosotros tenemos la oportunidad y tenemos esa posibilidad de equivocarnos. El éxito se compone de aciertos y fracasos. Bien, entonces sería una locura decir, no, es que una persona exitosa no se equivoca. No, de hecho se equivoca más. Bien, ahora, ¿qué pasa? Se manifiesta esta herida con frialdad, inflexibilidad, rigidez en una persona, con altos niveles de exigencia porque buscan ser perfectos, ¿no es cierto? Entonces son personas muy, muy sensibles, pero tratan de todas las formas de no mostrarlo por no parecer débiles. Chécate esto, ¿ven? También tienen sobreexigencia de ser mejores en todo y por eso se comparan con los demás, tienden a estar a la defensiva constantemente. Por otro lado, en las relaciones les cuesta trabajo aceptar cosas, bien, que les pueden decir los demás,
y tienen sentimientos de victimización y desconfianza en las relaciones. Bien, es decir, no existe un diálogo para estas personas abierto, consciente. Les cuesta muchísimo pedir ayuda, abrirse como tal. Bien, usualmente quieren tener el poder en todo porque eso les da muchísima seguridad, pero no es funcional, es tóxico. En la parte de negocios tienen fanatismo hacia el perfeccionismo y por eso no avanzan, porque no toleran los fracasos en los proyectos. Cada proyecto es una versión beta. Si es que tú esperas a que esté perfecto a lanzarte o algo así, créeme que te vas a quedar toda tu vida. También creen que tienen que trabajar súper duro, poner todo el tiempo ahí. Son los típicos que trabajan 10, 20, 40 horas o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, si ganan ellos dinero fácilmente, créanme que a nivel inconsciente se las van a arreglar para perder ese dinero porque no pueden tener algo que sienten que no merecen. Y en el tema del dinero, la falta de empatía, van a tener falta de empatía para conectar con sus clientes y obviamente se les va a caer muchas negociaciones, no van a tener dinero, no van a cumplir metas. Les va a costar mucho recibir y por eso atraen clientes que no les pagan lo justo. Bien, ahora, ¿qué pasa con la herida de la traición? Esto se forma cuando sentimos que alguno de nuestros padres traicionó, engañó nuestra confianza, no cumplieron o mantuvieron sus promesas y nos hicieron creer como tal una cosa y luego sentimos como tal otra. Bien, por lo que nos sentimos profundamente engañados. Entonces se manifiesta con una inseguridad constante, miedo, se convierte esta persona en un manipulador, controlador y desconfiado por todo. Entonces va a tener mucha frustración, rabia y va a tener envidia hacia lo que los otros tienen. Bien, obviamente una profunda desconfianza hacia los demás. Se frustran con facilidad cuando las cosas no salen como tenían pensado o planeado. ¿Qué pasa en los negocios, en las relaciones de dinero? En las relaciones no saben cubrir sus propias necesidades y por eso se sienten solos. Entonces ellos dicen, nadie me apoya si yo estoy dando todo. Entonces ellos ponen a los demás primero, a ellos se ponen al final y al final del día se quejan porque no son recíprocos. Bien, pero obviamente ellos están dando con una condición y ahí está el vacío, la carencia, porque lo dan con el objetivo de recibir. Bien, entonces no dan genuinamente, ¿de acuerdo? Tienen mucha desconfianza y dificultad para establecer vínculos sólidos, llegando al punto de ser demasiado celosos, celópatas. En los negocios, mucha rigidez al momento de delegar les va a costar muchísimo, bien, por eso las empresas no crecen. Tiene la tendencia a evitar asociaciones comerciales porque tiene demasiada desconfianza de todo, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte del dinero, controla los gastos e inconscientemente las entradas. ¿Qué pasa con esto? Este tipo de control en exceso, tiende a crear en desequilibrio una falta de fluidez y de liquidez, que son sinónimos del dinero. Se van a sentir inseguros al momento que hacen negocios con otros humanos y eso no les permite como tal crecer a nivel financiero. Bien. Entonces, antes de pasar a esta parte que quiero explicarte, aquí abajo, bien, al finalizar esto, aquí abajo vas a tener un botón donde tú vas a llenar un test. Ahí te dice, bien, que descubras cuáles son las heridas activas en ti a través de este test. Le das clic, te lleva como tal a un formulario con ciertas preguntas. Son respuestas de un sí o un no, netamente. O sea, no hay un tal vez. Bien, si es que estás en una confusión, no sabes si es que sí o no, pues simplemente cierra tus ojos y pregúntate hacia dónde más está inclinado. ¿Qué es lo que más sientes? ¿Un sí o un no? Y esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te voy a revelar cuáles son las heridas que están activas como tal en tu vida para que tú sepas realmente cómo estás creando la realidad y por qué de los condicionamientos que tienes como tal hoy. Bien, así que esto va a ser muy revelador, así que recuerda darle clic en el botón que está ahí abajo, ¿no es cierto? Para que puedas llenar este test. Recuerda llenar todos los campos para que nos llegue la información y así al mismo tiempo poder aportarte y ayudarte, ¿bien? Ahora, todos nosotros repetimos, reparamos o resolvemos situaciones inconclusas de nuestros ancestros, de nuestro árbol, ¿de acuerdo? Déjame explicarte cuándo repetimos. Por ejemplo, si mi papá es alcohólico, yo soy alcohólico, se genera como tal una adicción. Bien, ¿cuándo resolvemos? Bien, mi papá es alcohólico, yo fui alcohólico y hoy doy terapia. Ahí yo comienzo a resolver. Pero realmente, ¿cuándo reparamos? Cuando yo fui alcohólico, ahora soy abstemio y hoy dirijo un grupo de Alcohólicos Anónimos. Chécate esto. ¿Qué pasa en la parte del dinero? Digamos que mi papá no le fue bien en los negocios, crecía, quebraba y así toda la dinámica de su vida. Bien. Y mamá se frustraba constantemente con el dinero porque había demasiada carencia, limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bien, yo repito, viviendo carencia y limitaciones. Esto se lo atribuye como una lealtad. Ahora, ¿qué pasa cuando resolvemos? Mi papá no le fue bien en los negocios, mamá se frustraba por el dinero, yo vivía en carencia, sí, pero hoy ayudo a otras personas a ganar más dinero, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo realmente yo reparo? Bien,
Cuando yo viví en carencia, bien, por patrones familiares, ahora yo soy rico y mentor de la comunidad Seres Infinitos. Entonces, el objetivo, si estás en un nivel de inconsciencia, partes desde aquí, bien, partes desde aquí, es decir, repitiendo. Después te das cuenta de algo y comienzas a resolver y obviamente comienzas a integrar y a reparar. Ese es el camino adecuado. Entonces, yo te quiero invitar a que te des esa oportunidad de reparar definitivamente, ¿bien? No te puedes pasar toda la vida repitiendo cosas y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta. Bien, a través de estas heridas yo te voy a revelar para que tú ya cortes absolutamente cualquier lazo de pobreza o lo que sea, para que tú sepas cuál es el camino a seguir y cuál es el siguiente paso, ¿de acuerdo? Pero ¿quién soy yo para hablarte de sanación, para hablarte de espiritualidad, de negocios, de heridas, de todo esto? Mi nombre es Patricio Armas, soy una persona feliz, soy una persona que tiene talentos increíbles, que ha logrado como tal inspirar a más de 150,000 personas a nivel de Latinoamérica a través de talleres, cursos, mentorías, capacitaciones, eventos masivos, etcétera. Bien, y me siento muy orgulloso de mí mismo. ¿Por qué? Porque yo también partí desde un punto de inconsciencia, repitiendo patrones. Yo no sabía, no me daba cuenta. Me sentía mal el ser la oveja negra. Yo no sabía que eso era muy bueno y que tenía básicamente un propósito en esta vida. Al descubrir eso, me siento demasiado feliz y hoy puedo decirte que puedo darte las herramientas específicas para que tú salgas de esa inconsciencia inmediatamente a través de un método que yo tengo. Bien, tú puedas afrontar la vida, los obstáculos de una manera mucho más fácil, que se desbloquee absolutamente todas las cosas que están bloqueadas en tu vida, ¿de acuerdo? También tengo una comunidad a nivel online, ¿no es cierto? En donde tengo más de 8 países en los cuales comparto mucha información de valor con el objetivo de que ellos abran como tal, se abran una nueva perspectiva en su vida, ¿de acuerdo? He participado con grandes referentes de emprendimiento, de mentalidad, de desarrollo humano, bien, y eso me ha dado a mí la posibilidad de poder entablar como tal mejores relaciones y poder tener más información de personas y mentores que son millonarios y que me han dado la posibilidad de integrar como tal esos conocimientos para poderlos entregar como tal a la humanidad. Bien, obviamente yo no soy un teórico, soy un mentor, he experimentado la carencia, la opulencia y definitivamente me ha ayudado como tal eso a percibir realmente para qué carajos yo estoy en mi vida. Yo pensé que venía a hacer muchos negocios, venía como tal a ser el mejor empresario, lo que sea. Para nada. Yo tengo un propósito mucho más grande y es que Latinoamérica pueda construir paz, libertad, plenitud, que pueda construir un ambiente familiar sano financieramente, que pueda tener mayor inteligencia financiera para que deje esa carencia, esa pobreza mental, ¿no es cierto? Entonces, si tu foco está en otro lado, no vas a hacer dinero. ¿Por qué? Porque a través de las heridas tú vas a construir una realidad, vas a construir tu propio mundo. Bien, entonces si tú no sabes por qué te pasan las cosas, no tienes ni idea desde dónde las estás creando, pero las estás generando tú. Otra cosa es que culpes a los demás, que atribuyes que tu pareja no te apoya, que atribuyes que el gobierno no te apoya. O sea, eso es otra cosa. Estás en un nivel de inconsciencia. Así no funciona. Tú eres el único responsable de generarte los resultados que tienes hoy. Si no tienes dinero es porque tú consideras que no te mereces mucho dinero. Lo que tú tienes de deudas, lo que tú tienes de ingresos es lo que tú consideras que te mereces. Inclusive, la pareja que tú tienes es lo que consideras que te mereces. Si tienes una pareja violenta, una pareja que no tiene sueños, etcétera, es lo que consideras que te mereces. Y por eso, realmente nosotros a veces no comprendemos por qué carajos tengo que pasar tantas circunstancias complicadas en mi vida, bien, cuando la vida podría ser como tal más fácil, ¿no es cierto? Pero bueno, estás aquí y el objetivo obviamente es esto, que amplificas tu conciencia, pero primero debes ordenarte. Antes de nada, déjame decirte que existe un plano material y un plano espiritual. Para que el plano material se materialice como tal, el plano espiritual, que es energía, bien, requiere como tal, ¿no es cierto?, de cierta información para poder proyectar esta sombra. Entonces, el plano espiritual representa la mano y la sombra representa al plano material. Usualmente las personas dormidas están ancladas en el plano material, únicamente hacen para tener. Bien, es decir, van detrás del dinero, lo buscan, lo persiguen y por eso el dinero cada vez se aleja, se va corriendo. Bien, porque lo asustas. Trabajan demasiadas horas, dan su tiempo, dan su energía vital, pero la retribución que tienen no es proporcional a todo lo que están entregando. Y ahí es donde se frustran y entran en un ciclo de escasez. Por ende, comienzan a generar carencias en su familia, heridas como tal generacionales, bien, no resuelven para que su familia lo resuelva, su salud se deteriora y por ende ya cuando están en la lona, tocan fondo, recién se acuerdan de Dios. Entonces, mi propuesta para ti, porque mis mentorías son de orden espiritual, es que realmente trabajes como tal en tu ser. ¿Qué es trabajar en tu ser? Es convertirte en la causa de tu propia riqueza. Bien,
Entonces, si tú tienes un propósito, vives en propósito, aquí las prioridades son primero Dios, es decir, tú, tu confianza, tu inspiración, tu equilibrio, tu energía femenina, masculina, bien, tus heridas, ¿no es cierto? Todo lo que tú estás resolviendo, eso es ser espiritual. No tiene nada que ver con la religión, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, primero está Dios, es decir, tú, porque tú eres co-creador, eres parte de la fuente, ¿no es cierto? Después tu salud y tu familia. Con esto, tú vas a hacer negocios de una manera fluida, es decir, trabajas 4 horas y va a ser lo mismo que trabajar 10 horas. Y esa es la magia, porque hoy trabajo menos y gano más. Bien, porque obviamente yo antes inicié aquí, pensé que este era el paso número 1, y después esto lo dejé ahí postergando. Y después me di cuenta que esto es el paso número 2 y este es el paso número 1. Y obviamente el dinero acá te llega por merecimiento. Entonces el dinero es totalmente espiritual, obviamente, porque el dinero termina siendo un efecto, un resultado. La causa eres tú. Cuando al dinero lo convertimos en una causa, como acá, ¿no es cierto? Nos anclamos en un círculo de escasez constante, de limitaciones. Entonces debemos ir a la raíz. Te invito a que vayamos a la raíz, porque mamá representa a nivel inconsciente, bien, abundancia. A nivel sistémico representa abundancia, los ingresos, representa el merecimiento. Cuando tenemos un vínculo sano, vamos a tener abundancia, conexión con la tierra, vamos a tener ingresos que fluyen constantemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el vínculo se rompió porque hay alguna herida activa que generó como tal uno de nuestros cuidadores, sea mamá o papá? Vamos a tener falta de ingresos, falta de creatividad. Ahora, papá representa también a nivel inconsciente y sistémico la prosperidad, el trabajo, el crecimiento financiero, la administración del dinero. Si el dinero llega y se va, debes checar qué es lo que pasó con papá, cuál es el vínculo, de pronto abandono, rechazo, traición, te prometió algo, no lo cumplió, no estuvo, si estuvo, fue frío. O sea, todo eso que te compartí anteriormente tiene mucho que ver en tus resultados hoy, porque entre los 0 hasta los 7 años se instala el 90% de tu sistema de creencias, es decir, tu zona de confort. Entonces, si el dinero no está en tu zona de confort, porque para tus padres el dinero no estaba en tu zona de confort, porque el dinero era sufrimiento, constantemente ellos lo rechazaban y por ende tú lo vas a rechazar. Un vínculo roto con el padre es no saber cómo proveer, cómo afrontar las dificultades y obviamente te vas a sobreendeudar. Vamos a desprogramar y sanar en vivo la relación con el dinero, el vínculo con los padres, con las heridas de la infancia, equilibrar tu energía masculina y femenina. Vamos a trabajar en la salud, en la pareja, en los negocios, en el autoestima. Es un mentoring, bien, que está enfocado justamente a que las personas bien, resuelvan absolutamente todos sus conflictos internos, bien. ¿Por qué razón? Porque si no logramos, bien, que el masculino y el femenino en ti se dé en unión, definitivamente no vamos a dar a luz a proyectos, no vamos a dar a luz a productos, a servicios, a innovaciones, a cosas materiales, etcétera. O sea, la manifestación viene porque te conviertes en una persona magnética donde logra como tal armonizar estas dos energías maravillosas, ¿de acuerdo? Entonces, este mentoring como tal es un método origen, es un método, bien, de orden espiritual donde vas a lograr descubrir la raíz y la solución de cualquier conflicto que se te presente en tu vida para sanar y vivir en paz, en tranquilidad y obviamente en abundancia. Hay 3 pilares importantes en los cuales vamos a trabajar. El primero, vamos a desprogramar el origen profundo de los bloqueos de tu presente a nivel de dinero, merecimiento, autoconcepto, autoestima, las relaciones de pareja, los negocios, la salud, las heridas de la infancia. Es decir, vas a desarrollar una visión integral, bien, del pasado, considerando obviamente tu biología, tu psicología, tu inconsciente y tu historia familiar para obtener resultados muchísimo más rápidos y más efectivos, ¿de acuerdo? Ok, segundo pilar, vamos a sanar de raíz el vínculo con papá y con mamá. ¿Para qué? Para tomar estas dos energías, ¿de acuerdo? Importantísimas en nuestra vida. Y por ende vamos a liberarnos de ciclos familiares que se están repitiendo, bien, a través de la sanación de tus heridas. Entonces aquí vamos a equilibrar tu energía masculina, femenina, vamos a sanar el vínculo con papá, con mamá, ¿verdad? Vamos a transformar básicamente estas deudas, ¿no es cierto?, que se están generando económicas, vamos a transformarlas desde raíz. ¿Por qué razón? Porque las deudas terrenales parten desde deudas emocionales, ¿de acuerdo? Vamos a sanar la relación con el dinero, el no merecimiento, soltar patrones, lealtades que se están repitiendo y obviamente resolver conflictos de pareja. Voy a hablar de sexualidad, finanzas y obviamente la convivencia, ¿de acuerdo? Y pilar número 3, vamos a despertar tu fuerza femenina y vivir en amor, abundancia y prosperidad. Aquí vas a aprender a valorarte, vas a transformar los bloqueos en los negocios, ¿verdad? Vas a potenciar tus dones, tus talentos para crear riqueza, crear un camino, encontrar un equilibrio, aprender a delegar, lograr el éxito financiero y aplicar el secreto para tener una salud plena. Esto te lleva a
esta mentoría a un trabajo profundo de 1 mes y medio aproximadamente, donde vamos a tener 1 o 2 conexiones por semana que duran 2 horas y son en vivo por Zoom. Entonces vas a tener 13 sesiones grupales, bien, donde vamos a trabajar mente, cuerpo y espíritu. Vamos a trabajar a nivel inconsciente, es decir, a nivel profundo. Vas a desarrollar habilidades psicológicas y también espirituales, y te voy a compartir técnicas de programación neurolingüística, psicomagia, numerología, constelaciones familiares, biodescodificación, psicología, hipnosis ericksoniana y entre otras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, metafísica. Aparte de esto, vas a entrar a un grupo de WhatsApp de coacheo para que tú logres hacer estas preguntas y alguien te conteste de una manera práctica y sencilla, alguien obviamente que tenga criterio, bien, para no estar preguntando a la amiga de turno que está más jodida que nosotros, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también vas a tener un reto de 30 días de programación positiva del dinero. Bien, con este reto vas a lograr cambiar tu energía para conectar con altas frecuencias del dinero. Un ebook donde puedas abordar conversaciones conscientes, bien, que se están convirtiendo en conflictos, las conviertes en oportunidades en el trabajo, en la pareja, en los padres y el dinero. Audios de meditación de sanación, cartas de sanación, constelaciones familiares y una mentoría de finanzas personales y planificación financiera para que sepas cómo darle un uso adecuado a tu dinero. Bien, así que te invito a desprogramar y sanar en vivo, descubrir la raíz y la solución de todos tus conflictos en tu vida. Así que me encantaría realmente apoyarte y llevarte de la mano. Así que déjame por favor un mensaje, bien, para explicarte cuáles son los 2 paquetes que yo tengo para que tú logres participar, y desde ya te doy la bienvenida. Te mando un fuerte abrazo.